Muchas gracias. Qué lindo seguir viéndolas por acá, que se engancharon con toda la programación, pero este momento es buenísimo. Vamos a hablar de plata, no vamos a hablar de a cuánto está el morrón, que está carísimo. Está carísimo. Está carísimo. Otras alternativas, por favor, para cocinar. Sino de qué nos pasa con la plata. A ver, levante la mano quienes sienten que es un tema tabú hablar de plata. Sí, bastante. Bastante. ¿Cómo rompemos el hielo y cómo derribamos este mito? Bueno, para eso las invitamos hoy a Ceci y a Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas las dos. Gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Sí, igualmente. Ceci, contanos, después de tantos años trabajando en periodismo con varios proyectos, no solo los de la tele con los que te conocimos en tus inicios y antes en diarios, sino con otros proyectos personales, ¿cómo terminás fundando Mujeres y Dinero? ¿Cuál fue tu motor para llegar a eso? Bueno, llegué por el periodismo, justamente hice una nota periodística sobre dinero y mujeres y la persona a quien entrevisté me dijo, vení a la empresa, quiero que me ayudes con esto. De pronto propuso este proyecto, después ella se tuvo que bajar por otras razones y bueno, y así comenzó esto junto a Marité Mariño, que está acá cerquita, bien cerquita, estiro la mano y la toco, y a Gabriel Facciolo, que somos 3 socios. Ya ven, intergénero ahí, tenemos a Gabriel y a Marité y a mí, entre los 3 complementamos y craneamos y le damos estrategia a esto de amplificar el tema del dinero, mirándolo desde una mirada, siempre digo, muy humanista, en donde el dinero es una herramienta al servicio de la vida. Y esto no es un bla, 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 esto es un sentir, es una estructura de la empresa y también de lo que hacemos cada día. Yo lo siento así y bueno, empecé a encontrarme, vos sabés, como periodista con la realidad. Hablábamos con Carmen hace un ratito. Rompe los ojos la necesidad que hay de aprender de este tema. Las mujeres estamos muy atrás en los temas de dinero. Les diré que el problema está súper instalado de forma transversal. Esto no es un tema de quienes tienen menos recursos, quienes tienen menos educación. Es un tema, Carmen, también asentíamos recién en una charla de pasillo. Es un tema que nos toca a todas. A nosotros en la comunidad llegan mujeres CEOs de grandes empresas, tremendos cargos, unos sueldones que se te caen las medias y no pueden ahorrar un peso, tienen deudas, no saben gestionarlo, se sienten mal, culpables, en fin, perturbadas por este tema y sobre todo comprometiendo el bienestar, porque también otra concepción que yo encuentro en este proyecto es que esto tiene que ver con el bienestar personal. Todas, en mayor o menor medida, cuidamos el bienestar del dormir, de la nutrición, del ejercicio físico. Bueno, esto es una pata que no podemos descuidar, me parece. Tal cual, a todo nivel, a todas nos pasa. Le pasa al aseo, le pasa a cualquier mujer. Carmen, vos trabajás hace muchísimo tiempo en Pro Mujer, que en 35 años desembolsó 4.400 millones de dólares en microcréditos para justamente apoyar a mujeres en América Latina. Impresionante la labor de la organización que representás y vos también. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué avances estás viendo? ¿Y qué es lo que te motiva cada día? A ver, lo que me motiva más es sin duda el poder invertir en las mujeres. Creo que es muy necesario incorporar una perspectiva de género al momento de invertir. Cuando uno realmente ve lo que genera ese primer crédito en esa emprendedora, que puede de alguna forma comprar su primera máquina, que va a poder comprar materia prima a un precio más accesible, que va a poder contratar a su vecina para poder desarrollar el emprendimiento, uno ve el poder que tiene ese crédito, ese primer crédito al cual ellas acceden. Eso sin duda me motiva sobremanera. Y lo otro, para quienes me conocen muy bien, es cambiar las reglas. Realmente creo que hoy tenemos que buscar cambiar el status quo, las reglas. Cuando veo que un banco incorpora nuevos instrumentos financieros, festejo. Cuando veo que una empresa implanta lo que son políticas de paternidad ampliadas, festejo. Cuando veo que el gobierno se preocupa por conocer cuál es la situación real de las mujeres en el país, festejo. Son las cosas que me apasionan, son las cosas por las cuales trabajamos y sin duda desde ProMujer desde
hace 35 años venimos impulsando. Tal cual, además son créditos de $1000 de repente en promedio, ¿no? O sea, son como realmente, son un montón de vidas que se impactan con eso que parece que es poco, pero en realidad que genera muchos cambios. Es mucho, genera muchos cambios, mejora la calidad de vida y de alguna manera logra que esas mujeres se empoderen y tengan ellas la potestad de generar un cambio, no solo para ellas, sino que para todo su entorno. Claro. Cecilia, con Mujeres y Dinero encargaron un estudio a Opción Consultores para entender cuál era la realidad de Uruguay, para entender de primera mano. ¿Qué les arrojó? Exacto, Marce, porque queríamos, cuando arrancó esto, teníamos varias percepciones, pero queríamos data, queríamos información real a nivel nacional. Primero buscamos, no encontramos que eso ya existiera, así que lo mandamos a hacer. Hicimos un estudio de opinión pública a nivel nacional, como bien decís, en donde salieron un montón de datos. Algunos de ellos son que 7 de cada 10 mujeres no habla, en realidad mujeres y hombres, pero ahora me voy a centrar en los datos de mujeres. No hablamos de dinero con nuestros pares, hablamos de muchas cosas, pero de dinero no hablamos. Y por lo tanto de eso que no hablamos permanece en la sombra y es un tabú. También 7 de cada 10 mujeres uruguayas, o sea que podemos ya ir contando por mesa, 7 de cada 10 no organizamos nuestras finanzas. Como dice Marité, siempre en las charlas que damos en empresas, las finanzas suceden, tienen vida propia y de pronto por allá abrís la app, en el mejor de los casos, y te enterás de qué hay, qué no hay, qué puedes hacer, qué no, qué quedó, qué faltó. Entonces, esa cosa de no darle dirección, no darle control, absolutamente normalizada. Y otro dato que para mí es muy, muy importante es que 4 de cada 10 mujeres uruguayas hoy no ahorran nunca. No estoy considerando el que ahorra de vez en cuando, algún mes en el año. No ahorran nunca. Esto quiere decir que la resistencia ante un imprevisto económico, que puede ser que se te rompa la heladera, que te quedes sin trabajo, un cambio familiar radical, etcétera, o una enfermedad en la familia, no hay cómo responder a eso. Y digo, desde la heladera hasta estas otras cosas mucho más estructurales, ¿no? Entonces, no hay fondos de emergencia, que debería ser el primer ahorro que todos deberíamos tener, que cubra entre 3 y 6 meses por lo bajo de nuestros ingresos, y tampoco hay ahorro de ningún tipo, por lo tanto no hay tampoco perspectivas, no hay metas financieras, ¿no? Claro. Y eso es mucho más grave de lo que nos damos cuenta. Sí. Estaba pensando en las emociones que puede haber asociadas en torno al dinero. Ustedes desde los talleres de Mujeres y Dinero o mismo de Pro Mujer también, que tienen sus instancias de conocer a tantas mujeres en tantos países. ¿Qué emociones tenemos asociadas las mujeres con el dinero? A ver, ¿quién me cuenta un poco? Yo lo dividiría como en 2 grupos, ¿no? Por un lado es la culpa, la vergüenza, el desconocimiento. Pero, a ver, ¿por qué la culpa? La culpa porque muchas veces nos sentimos culpables de priorizar el preocuparnos del dinero o el preocuparnos por el negocio antes que de la familia. Después, un poco lo que hace a la vergüenza de no saber o no tener ese conocimiento, esa educación financiera para tomar las decisiones. Y por otro lado es un poco lo que es el miedo a poder afrontar esas deudas, el poder hacerme cargo de esa responsabilidad, y eso lo tenemos que cambiar, ese miedo por tener confianza, esa vergüenza por acceder a la información, por dar acceso a la información. Por otro lado, es también el sentir muchas veces, si son otras emociones, ese sentir de falta, me va a faltar. Siempre estamos con eso de me va a faltar. ¿Qué nos va a faltar? O sea, tenemos que también trabajar en ese sentido para asegurarnos de que si manejamos bien nuestras finanzas no nos va a faltar. Vamos a tener la capacidad de salir adelante y, como decía bien Cecilia, creo que de alguna forma no nos preocupamos muchas veces de nuestras finanzas hasta que estamos realmente metidos en un problema, hasta que realmente nos encontramos con el desafío de que no nos alcanzó para pagar, no sé, el servicio que requeríamos. Pero al día de hoy tenemos que también tomar conciencia de que en América Latina en general solo el 11% de las mujeres tiene algún
tipo de crédito, algún tipo de servicio financiero apropiado para lo que son sus necesidades. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Eso hace a la educación financiera que requerimos nosotros también incorporar, ¿no? Claro, Tal cual. Yo diría miedo, mucho miedo, y ese miedo nos deja presas del status quo. Me quedo quieta. Tendría que hacer algo con esto, pero el mes que viene, el año que viene, voy a hacer una forma, voy a meterme en esto que estás, pero este año no, porque no tengo tiempo. Nos pasa, estamos todas hasta acá, nos ocupamos de muchas cosas, pero a veces posponemos algo de vuelta que tiene que ver con el bienestar y quedamos presas de esas emociones, que bueno, que está cada vez más en boga, ¿no? El estudio de cómo todo lo comportamental define tus acciones u omisiones financieras. Claro. Y entonces también atacar desde ahí esa formación financiera, como decías tú, diluir el miedo con conocimiento, decimos nosotros, tiene que ver con también eso, ¿no? No es solo entender cómo funciona, que no es física cuántica. Yo soy la primera alumna y créanme que entiendo un poco, muchísimo más que cuando empecé. O sea, se puede de una forma traducida, sino que también es entender qué emociones están en juego y, como decía Noy más temprano, con otras cosas, tenerlo presente y hablarse. ¿Sabes también esto que es? Y es importante, ese miedo muchas veces responde también a esa violencia económica que a veces las mujeres también sufren. Muchas veces la forma de violencia que una mujer sufre es económica. Entonces hay presiones, hay un no manejo de toda la parte financiera, de los activos, del patrimonio familiar, que hacen también a tener miedo a que sea ella después la que esté a cargo o que se sienta ella con la capacidad de estar a cargo. Claro. Y bueno, y después se ve eso como cuando se separan las parejas, que después igual las mujeres salen adelante. Si conoceremos mujeres que terminan saliendo adelante y probándose a sí mismas que sí podían, ¿no? Llevar adelante una casa. Sí, igual sería bueno que arranquen antes, Marce, porque ahí les explota la bomba. No, ahí ya explotó. Ahí explotó. Ahí explotó. Sí, hay que avivarse antes. Como dice mi hijo de 16, solo digo. Te manda un solo digo y te deja ahí. No, pero a veces nos encontramos que... Y hay una estadística bien interesante acá en Uruguay, aquellas mujeres que se divorcian con más de 45 años, creo que es, 50 años, 48% de esas mujeres se ven en una situación financiera sumamente estresante, porque no tomó conciencia o no tomó conocimiento de cómo haber manejado sus finanzas o de cómo manejar sus activos o su patrimonio, y de repente se encuentra con una situación poco deseada donde se encuentra en una vulnerabilidad económica bien importante. Claro. Y esto de la vergüenza, yo pensaba también en el pudor. Yo no sé si alguna vez charlé con mis amigas sobre cuánto ganan mis amigas, cuánto gano yo, si tendré que pedir un aumento de sueldo, si no. Como que esas charlas no están muy presentes. Hablamos de otras cosas, ¿no? De desafíos, de motivación. Del cuidado de los niños, hablamos de cuidado del hogar, pero no hablamos del tema financiero. Sí, bueno, ya estamos empezando a hablar acá, ¿eh? Vamos con todo. Estamos en un retroceso igual en temas de género, en la agenda de género. Se han retraído muchos fondos buenos de ProMujer, lo habrán visto, y de hecho lanzaron una estrategia nueva este año como para... Porque bueno, no hay ya tanta donación, entonces están buscando trabajar con fintechs y bancos digitales para 500.000 mujeres de América Latina, lograr impacto en ellas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo les está yendo? ¿Van a lograrlo este año? A ver, hay un retroceso en todo lo que es la agenda de género, diversidad, equidad, inclusión. Lamentablemente hay un retroceso, pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos, somos 50% de la población. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que realmente somos nosotras quienes también aportamos en gran medida al desarrollo de los países. Este retroceso, sin duda, deja en evidencia a que había muchas empresas, corporaciones, entidades, de que la temática, a mi entender, y esta es mucho Carmen diciéndolo, a mi entender,
lo hacían porque estaba bien hacerlo y porque sonaba bien hacerlo. No era que realmente había un compromiso detrás. Entonces, creo yo, hoy más que nunca lo que tenemos que hacer es dar visibilidad a esas empresas, esas corporaciones, esas entidades que lo siguen haciendo. Algunas han redoblado realmente el aporte, el esfuerzo en esta agenda, y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar muy de cerca con ellas, y es lo que de alguna manera desde ProMujer estamos sin duda buscando hacer. Como agenda lanzamos una nueva estrategia que lo que busca es seguir innovando, incorporando tecnología y trabajando en alianzas con otras entidades para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. Las necesidades van cambiando, entonces tenemos que ir adaptándonos, y en ese sentido sí, entendemos que no necesariamente nosotros tenemos que ser los operadores en todos los países que estamos trabajando en 28 países de América Latina, el Caribe y Centroamérica. Para poder llegar a esos 28 países no lo podemos hacer solos. Para poder llegar a 5 millones de mujeres necesitamos trabajar en alianza. Hemos hecho alianzas con Brubank, un banco, el primer banco digital de Argentina. Hemos hecho alianzas con Kipu para trabajar también todo lo que es las finanzas en Colombia, y estamos buscando ampliar también con otras fintechs de la región para seguir ampliando también los servicios. Claro. Cecilia, esto que te decía yo del sueldo, ¿no? Más allá de tener una idea del sueldo de los demás, de contar cuánto gana, al momento de negociar, ¿qué herramientas puedes darle a una mujer para encarar esa conversación con el jefe? Bueno, un poco retomo algo que se habló antes, ¿no? No esperar que te lo den, salir a pedirlo. Claramente, porque hay estudios que muestran cómo ante las mismas condiciones laborales, donde te aumentan o la cantidad de trabajo, las horas o la responsabilidad, el hombre automáticamente va a pedir el sueldo, el aumento de sueldo, y la mujer espera, hoy lo decían, ese reconocimiento, ya se van a dar cuenta. Pues no, lo que hay que hacer es pararse, y lo decía creo que Julieta, más temprano, ¿no? Esto de poder ponerle voz a tus necesidades y dejar otra vez ahí lo emocional. En ese momento hay que separar lo emocional y no pegotear la autovalía, cuánto me quieren en la compañía, cuánto valgo, no todo lo emocional pegoteado con el número, cuando me parece que en esos casos tenemos que aprender, en este caso quizá del otro género, de otras realidades, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacen y les va mejor? Bueno, me parece que es el tip más práctico. Por supuesto hay herramientas de negociación, etcétera, y hemos hecho también formaciones y mentorías personalizadas en este punto para acompañar a mujeres que tienen que hacer una negociación, tiemblan por dentro. ¿Quién no ha temblado? Yo la primera, me pone muy nerviosa hablar de dinero, soy la primera nuevamente, pero hay que hacerlo, y bueno, y no hay otra que hacerlo, con el miedo, con esa emoción, con ese temblor interno. No que te domine, sino llevarlo contigo, pero decirle acá tenemos que ir juntos, pero tenemos que ir a hacer esto. Claro. Y Carmen, a nivel de emprendedoras, desde que conocerán en ProMujer, pasa un poco lo mismo, porque también hay que ponerle precio al producto o servicio que vamos a vender, o hay que tomar esa decisión de si me expando y tomo el riesgo de dar un pasito más o no. ¿Cómo trabajan junto a ellas? ¿Dónde ves mayores desafíos en las mujeres en esa parte? Sin duda, los que mencionabas, ¿no? ¿Cómo le pongo el precio a mi producto? ¿Cómo me aseguro que realmente tengo un margen que me permite cubrir no solo los costos, sino que me permite generar un margen financiero también? ¿Cómo puedo yo determinar cuáles son los mejores mercados, a dónde expandirme, cuándo expandirme? Pero después también las barreras que enfrentan a diario, la principal es el acceso al crédito. Al día de hoy, la gran mayoría de las emprendedoras no tiene acceso al crédito, y cuando uno va a ver las estadísticas a nivel de la región, el mismo LAFCA, que es el Latin American Venture Capital Association, te dice que solo el 3% del capital que se invierte en América Latina se invierte en emprendimientos liderados por mujeres. Esos son los números que tenemos que cambiar. Pero a ver, no somos las mujeres las que tenemos que cambiar, lo que tiene que cambiar es el ecosistema, lo que tiene que cambiar es el sistema para que las mujeres puedan acceder. Tenemos
tenemos que desarrollar nuevos instrumentos financieros. Nosotros lanzamos los 2 primeros bonos de género en Argentina, ahora estamos estructurando un bono de género en Nicaragua que vamos a lanzar, espero yo, en el mes de noviembre. Estamos estructurando otro en Bolivia. Tenemos que buscar qué otros instrumentos más requerimos desarrollar. Y ahí es trabajar con otros actores de la sociedad para que realmente podamos asegurar la inclusión de la mujer en el sistema financiero. Claro. Contame cortito, ¿cómo funciona un bono de género? ¿Qué vendría a ser? ¿Asociado a metas? Los bonos de género lo que tienen son metas atadas a que esa plata tiene que ser invertida en emprendimientos o liderados por mujeres o que básicamente promuevan la igualdad de género o que desarrollen productos o servicios que mejoren la calidad de vida de la mujer o que también sean emprendimientos que integran a las mujeres en las cadenas de valor. Bien. Ceci. Me quedé en el 3% ese porque realmente es tan impactante que en el 2025 esto esté pasando. Así es. Sí. Impresionante. Sí, o sea que no es solo levantar la mano. O sea, también hay que, como supuesto. decía, me encantó la pasión con que lo dijo Carmen, además. ¿Qué nos pasa cuando tenemos que gestionar nuestra riqueza, Ceci? Porque somos re voy a buenas tirar un dato bueno porque así también. Si nos miramos en perspectiva histórica, las mujeres estamos en un pico de generación de riqueza. Obviamente salimos al mercado, como decían también, más temprano. Pónganle, no sé, hace 70 años más o menos, lo digo así de medio rápido. Y bueno, eso se viene acumulando, ¿no? Hoy hay datos que el 32%, los datos más conservadores hablan del 32% de la riqueza mundial está en manos de mujeres y la proyección al 2030 hablan de llegar al 40-45%. Y eso obviamente nos da poder porque también en la medida que somos un mercado interesante, hay un foco ahí también interesante para ofrecer cosas y para captarnos como mercados. ¿Por qué digo esto? Porque estoy hablando ya de inversión. ¿Qué pasa cuando tenemos que gestionar esa riqueza, ¿no? Claro. Generamos riqueza, bueno, hay que gestionarla. Bien, ahí es donde aparece una enorme crisis de confianza en las mujeres a la hora de gestionar la riqueza. No es algo propio de Uruguay, es propio del mundo, esto está pasando a nivel global. Y por lo tanto hay mucho para trabajar y grandes compañías, el Banco de Nueva York, UBS, grandes empresas están haciendo también estudios muy grandes sobre la mujer para entender cómo funciona. Y ahí sale, de algunos de estos estudios, se conoce que a las mujeres a la hora de invertir nos interesa no solo que nos vaya bien a nivel rendimiento, sino que también hay otros factores clave que tienen que ver con nuestra forma de hacerlo. Por ejemplo, que la inversión esté alineada a nuestros valores, a quienes somos, a qué nos importa profundamente, que tenga impacto social, que tenga impacto ambiental y que esté alineada con nuestros propósitos. El 87% de las mujeres consultadas por un estudio muy exhaustivo del Banco de Nueva York hace un par de años manifestó que quieren que esas inversiones estén al servicio de su propósito y confían en que sean una herramienta clave para traccionar ese propósito personal. También el estudio reveló que las mujeres nos encontramos con 3 grandes trabas a la hora de invertir. La primera es la crisis del engagement. Sentimos que eso no es para nosotras, que le pertenece a otros, que es muy difícil, que no entiendo cómo hablan, que tienen un lenguaje complicado. Es verdad que históricamente ha sido una industria muy masculinizada, lentamente está cambiando. Lo segundo es no tengo suficiente. Tengan $100 o 10 millones de dólares, sienten que no tienen suficiente como para acercarse a consultar por un producto de inversión y animarse a ejecutar una inversión. Es una autopercepción. Y lo tercero es la aversión al riesgo, que es algo que nos impacta muchísimo a las mujeres, y es que solamente el 9% se siente cómoda con el riesgo que implica una inversión. Y la gran mayoría no está pudiendo en este momento gestionar ese riesgo. Y ahí vuelvo con la educación financiera, porque yo creo que la única forma de poder animarnos a hacer crecer esos ahorros, que no son más que vida, porque cada una de ustedes que tenga ahorros hoy le puso vida, sean suyos o si fueron una herencia, es vida de sus familias, generacional, pero es tiempo. Tiempo y dinero son 2 caras de lo mismo. Entonces, para honrar eso, es necesario aprender a hacerlo y para que bajen las barreras del miedo. Qué bueno.
Carmen, para fomentar esto de que haya mayor capital de riesgo, mayor dinero, mayor inversión en mujeres, ustedes también tienen el Gender Knowledge Lab, con el que trabajan con organizaciones que realmente están comprometidas, no estas que lo hacían por moda, sino por las que realmente están comprometidas, aunque las que quieran por moda sumarse también bienvenidas. ¿Cuáles son las principales barreras que hay que vencer? O sea, capaz que muchas empresas no son conscientes de esas barreras que ellas mismas ponen. Como tú bien decís, Marcela, a ver, yo creo que hay muchas empresas que quieren hacer algo y no saben por dónde empezar. Y bueno, ahí es donde nuestro GKL, como le decimos por Gender Knowledge Lab, básicamente puede ayudar. Generalmente hacemos un assessment, determinamos, bueno, ¿qué cambios deberían hacerse a nivel de políticas, procesos, a nivel de productos, a nivel de servicios? Y trabajamos con justamente los líderes de esa empresa para poder implementar un programa, un plan de trabajo. A veces se animan a cosas muy pequeñas y a veces se animan a hacer cambios radicales o todos los cambios que requieren hacer. Y bueno, y nos vamos adaptando según vemos también cuál es la cultura empresarial, cómo de alguna forma podemos asegurar que los cambios que vayan implementando sean cambios que generen un impacto positivo y que perduren en el tiempo, ¿no? Bueno, para cerrar a las dos les pregunto, ¿cómo seguimos rompiendo tabúes ahora que estamos terminando la conferencia, en esas, no sé, rondas de mate con amigas, en esos dos espacios? ¿Qué mensaje les darían a las mujeres para que sigan expandiendo esto de hablar de plata? Animémonos a hablar de finanzas, animémonos, compartamos mucha más información. Tratemos de también, cuando no solo estamos con amigas, sino que en cualquier otro espacio, yo sé que a veces necesitamos nuestros espacios de todos mujeres, pero hay que traer a los hombres también. Entonces, incluso cuando estamos con los hombres en la mesa, sentados en una charla de amigos, hablar de los temas financieros, porque por lo general no se habla, no es un tema que se trae a la mesa. Entonces, tenemos que traer a los hombres. No podemos siempre estar nosotras convencidas, autoconvenciéndonos más. Hay que traerlos y realmente darles a conocer cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, cuáles son los desafíos que estamos nosotras enfrentando. Y como organización necesitamos más datos desagregados, necesitamos tener esos datos que nos van a permitir a nosotros tomar, digamos, también decisiones en los cambios que tenemos que hacer, y necesitamos seguir promoviendo que la inversión vaya enfocada a la mujer y con esta perspectiva de género. Excelente. Ceci. Bueno, yo lo que creo es que tenemos una gran posibilidad cada una de nosotras de construir verdadera equidad de género, porque esto, poniéndole tiempo y foco, tenemos la posibilidad de aprender y gestionar. No depende de que te lo den. Eso está dentro de cada una. Es una decisión. Entonces creo que tenemos una gran posibilidad para empezar a hacer ya. Y realmente generar también un concepto que escuchaba de generar riqueza generacional. Me parece muy bonito también, ¿no? Esto de que ha estado en la mañana de volcar, de seguir construyendo. Entonces, bueno, cada vez más cerca, entre todas, compartiendo información, pero dedicándole también tiempo y foco, haciéndonos cargo de esto, porque creo que van cada una, ¿no? Es algo que depende de cada una y está ahí. Se puede aprender, no es física cuántica, si los digo porque humildemente he aprendido bastante y no venía del palo ni nada que se le parezca. Así que animarlas, básicamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por inspirarnos. Gracias a ti.